33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. En Hiroshima, 70.000 personas murieron en el acto bajo un relámpago refulgente como un flash fotográfico. Pero para los Estados Unidos también fue un experimento científico a gran escala y el primer acto de la Guerra Fría. Y luego Hiroshima es un santuario, el de una modernidad herida y estupefacta que observa a la humanidad siendo devorada por sí misma. Fechas que hicieron historia. 6 de agosto 1945. Hiroshima. Durante mucho tiempo, en los libros de historia, aprendimos que los estadounidenses lanzaron una bomba en Hiroshima y luego en Nagasaki para precipitar el fin de la guerra y así preservar vidas humanas. Incluso mencionaron un número, 500.000 vidas salvadas. Eso es solo hipotético, no es un hecho. Así que se convertiría en un hecho a fuerza de ser repetido e impartido en las escuelas. Pero en el fondo es una hipótesis, es una historia contrafactual. ¿Y qué habría pasado si los norteamericanos no hubieran bombardeado Hiroshima? Pues habría habido muchas muertes y los japoneses habrían luchado por más tiempo. Sí es posible, pero al final no sabemos nada. ¿Qué sabemos de Hiroshima? Sabemos que en la mañana del 6 de agosto de 1945, justo a las 8:15 de la mañana, una fortaleza voladora estadounidense llamada Enola Gay lanzó una bomba sobre la séptima ciudad de Japón, un puerto militar en el suroeste del país, Hiroshima. Este nuevo tipo de bomba explotó a 600 metros del suelo, matando en el acto a varias decenas de miles de personas y luego, con más lentitud, a muchas más. En total, quizás 140.000 víctimas. Los que morirán ese día y en los subsiguientes no saben de qué están muriendo. Sabemos, eso sí, que eso que explotó aquel día en Hiroshima, eso que de súbito cobró tantas vidas, fue una bomba atómica. Sí, fue ese día que ocurrió. Y esa es la pregunta del historiador. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es decir, tanto la fecha como las coordenadas de esa fecha en algún momento, en algún lugar de Hiroshima. Hoy en día, Hiroshima ya no es solo el nombre de un lugar, sino un nombre universal que representa el miedo atómico. Porque la ciudad no posee otra historia que la de su devastación, ningún otro recuerdo que el de un miedo que debe evitarse. Y de esta forma, para el mundo entero, se plantea una pregunta propia de la modernidad. ¿Cómo conmemorar una catástrofe? ¿Cómo poder evitar que a nosotros nos ocurra lo que sucedió aquel día? Para comprender lo que sucedió, tenemos que ir más allá de las imágenes. O mejor dicho, más allá de la guerra de imágenes que libraron los estadounidenses y los japoneses. Esa es la historia que debemos tratar de contar para acercarnos al momento en que la humanidad tomó conciencia de la posibilidad de su propio fin. Ese destello atómico matará en el acto a miles de personas y nunca habremos matado a tantas personas con tal rapidez.
Pero al mismo tiempo, nunca habremos matado a tantas personas con tal lentitud. El tiempo atómico también es eso, es como una muerte lenta e interminable. Y en el fondo diría que el terror de Hiroshima juega con estas dos experiencias irreconciliables del tiempo. La brutalidad del momento y la duración interminable de una agonía que en cierta forma aún perdura. Antes del destello atómico, tan similar al de una cámara según dirían los testigos, la historia de Hiroshima es, de entrada, una historia visual. Una demostración de la imagen del poderío japonés. En 1931, el Japón imperial y militarista emprendió una lucha a muerte con China. Al año siguiente, la ciudad de Hiroshima organizó su primer ejercicio civil de combate antiaéreo. El mundo entero descubre entonces las imágenes de un país amenazante que se prepara para una guerra larga cuyo primer teatro de operaciones es, antes que nada, asiático. Cuando el 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardearon la base naval estadounidense en Pearl Harbor, abrieron un segundo frente, esta vez contra los Estados Unidos. Ante el enemigo norteamericano, la exaltación nacionalista se alimenta de un ideal de sacrificio que se limita al deseo de destrucción. 4 años de una guerra terrible, cruel. Durante la primavera de 1945, muchas de las ciudades japonesas se convirtieron en blancos de bombardeos norteamericanos. Una avalancha de fuego particularmente mortífera que alcanzó su clímax la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, durante el bombardeo de Tokio. Cientos de aviones dejaron caer 1.700 toneladas de bombas incendiarias sobre la ciudad. ¿Cómo abordará la propaganda japonesa la violencia terrible del bombardeo estadounidense? Pues colocará en escena al emperador, cuyas apariciones son aún más impresionantes, puesto que siguen siendo parsimoniosas. El emperador, entonces, se dirigirá a las zonas bombardeadas, pero los ángulos de esas tomas no debían ser aleatorios. Las imágenes dejan fuera de vista una devastación que podía traumatizar a la población. Era solo cuestión de mostrar la calma y la serenidad del poder. La leyenda de la foto llega incluso a indicar que los habitantes se han resguardado en los refugios previstos a tal efecto. En realidad, los bombardeos de Tokio causaron 100.000 muertes. Pero vayamos un poco más atrás, lejos de la propaganda de guerra, pues los inicios del bombardeo de Hiroshima, sobre todo, se redactaron en el mayor secreto. El 9 de octubre de 1941, 2 meses antes del ataque sorpresa a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt decidió lanzar un programa científico, militar e industrial gigantesco, cuyo nombre era Proyecto Manhattan. Quizá lo más incómodo de esta historia es que la bomba de Hiroshima es, en cierta forma, no solamente una proeza tecnológica, sino una revolución científica, ya que es, de hecho, la punta afilada de una larga historia que a la vez es gloriosa de la física nuclear. Ya en 1939, Einstein había advertido al presidente norteamericano que los trabajos sobre la reacción en cadena a partir de la fisión del átomo permitirían, en teoría, fabricar un nuevo tipo de bomba letal. Todos la buscaban, los alemanes, desde luego, en torno al físico Heisenberg, al igual que los soviéticos y los japoneses. El avance norteamericano es sobre todo organizativo. Para que 140.000 personas trabajen juntas y en secreto en una veintena de lugares diferentes, académicos, industriales y militares por igual, en Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos, los norteamericanos desarrollaron nuevos sistemas de comunicaciones remotas que anticipan a nuestra Internet. Y aquí por qué, según una paradoja terrible, la bomba de Hiroshima también conlleva un imaginario de hazaña tecnológica. Algo así como el triunfo de la razón que los norteamericanos exaltaron ya en 1945. Bomba atómica de 3.500 yardas.
$2.000 millones se destinaron a la investigación y a las fábricas, como esta en Richland, Washington, uno de los secretos mejor guardados del mundo. El proceso de la bomba atómica fue desarrollado en áreas muy separadas. Incluso los miles de personas que trabajaron en ello no sabían la energía que liberarían. El desafío de la bomba es económico, científico, pero también eminentemente político. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Surge entonces un nuevo orden mundial y ante los soviéticos, los norteamericanos debían demostrar su poder. La bomba, que podría haberse utilizado contra los alemanes, encontrará por tanto su objetivo, el enemigo japonés. Algunos historiadores hoy explican esta elección como una visión racista del mundo que coloca a los japoneses dentro de la animalidad. ¿Acaso no dijo Truman, los japoneses son unas bestias? Es una vieja historia que se repite. En 1919, durante la redacción de los estatutos de la Sociedad de Naciones, los norteamericanos no reconocieron el principio de igualdad racial propuesto por los japoneses. Si tenemos en cuenta los intereses que están en juego en el proyecto Manhattan, visto desde el lado norteamericano, por terrible que sea, este punto de vista puede costarnos a nivel moral. Los norteamericanos tampoco pueden evitar experimentar lo que acaban de desarrollar. No solo una, sino dos bombas. Dos bombas a partir de dos materiales fisionables diferentes. El uranio 235, usado el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, y el plutonio 239, lanzado sobre Nagasaki el 9 de agosto. Dos máquinas de matar que llevaban apodos infantiles, Little Boy y Fat Man. Todo esto requiere de pruebas a escala real. 3 semanas antes de Hiroshima, se está llevando a cabo una prueba llamada Trinity en terrenos de Nuevo México. Y ya hay cámaras allí instaladas en diferentes puntos del desierto. La prueba fue concluyente. El presidente Truman, que acababa de suceder a Roosevelt, decidió que la primera bomba atómica de la historia de la humanidad explotaría sobre un lugar estratégico que nunca antes había sido bombardeado, Hiroshima. El piloto y los artilleros del bombardero B-29 están listos. Y los norteamericanos querrán documentar a toda costa las huellas del acontecimiento, pues es tanto un acto de guerra como un experimento científico. Michael Luken se ha convertido en el historiador a cargo de la empresa de documentar la catástrofe. Los estadounidenses, de forma paralela a su enorme empresa de destrucción, tenían el proyecto de documentarla, tanto desde una perspectiva científica y con seguridad también la perspectiva de información y propaganda. Y con cámaras en extremo sofisticadas, ya que como es natural, para capturar una explosión así hace falta un equipo muy sofisticado. Pero las cámaras no trabajan, no funcionan, por lo que no queda ninguna película que se haya hecho en Hiroshima con estas cámaras tan sofisticadas que están a bordo. El bombardero, que lleva el arma más moderna del mundo, no podría traer de vuelta imágenes filmadas de su hazaña. En cambio, uno de los artilleros del Enola Gay, George Caron, logró tomar algunas fotos en sobrevuelo. Al volver a la base, reveló los negativos. Allí, en la mesa de luz, la asombrosa nube atómica apareció por primera vez, declararía. 3 días después, las imágenes tomadas en Nagasaki serán más nítidas. Esos planos se encuentran en Ataque Nuclear, un documental estadounidense que usa sin ambajes las imágenes de la explosión de Nagasaki para evocar a Hiroshima. Ataque Nuclear. 21 días después del experimento en Nuevo México, un B-29 voló sobre Hiroshima llevando una bomba atómica. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, hora japonesa, la primera bomba atómica alcanzó un objetivo enemigo. La memoria visual de Hiroshima es un montaje, en sentido literal. Un montaje, puesto que las imágenes que se esperaban, no se obtuvieron. Hay algunas imágenes no esperadas, hay otras que no son exactamente las de Hiroshima, pero que van a tomarse como imágenes de Hiroshima. Se hará así un montaje para lograr mostrar al mundo y a la posteridad un evento que en realidad no fue exactamente algo que ocurrió como se conoce hoy en día.
le voit aujourd'hui. Lo que conocemos hoy, el gran penacho blanco del hongo atómico, ese que se convertiría en el ícono mismo del apocalipsis, es de hecho la película de las pruebas en Nuevo México. Estos desastres tienen un lado extraordinariamente visual que ha sido utilizado hasta la saciedad, tanto por los norteamericanos como por los japoneses. Las columnas de humo obviamente mostraban eso muy bien, ya que por un lado demostraban cierto poderío. Estas son blancas y muy blancas, es algo importante señalarlo. No es igual que haber visto cosas negras u oscuras o fuego. Allí en conjunto hay una columna de humo blanco que, por supuesto, oculta lo que está debajo, la destrucción y las muertes. Sin dudas hay otra cosa que creo es más espectacular, y es el tema de las famosas sombras que quedaron. Cuando el destello se produce, ese destello decolora el conjunto de superficies, excepto donde alguna sombra hizo de pantalla. Las sombras de los postes del puente Yorosuyo muestran la dirección de la explosión. Dibujada en la superficie del puente se observa la sombra de un peatón que cuenta su historia significativa. Existe un imaginario que se originó en 1945 que va, me parece, a perdurar largo tiempo y que creo perdura aún en el Estado Mayor norteamericano. La idea de que los bombardeos desde el cielo con una tecnología muy poderosa, notable, refinada, desinfectan la guerra, la hacen aceptable, la neutralizan de cierta forma ante las personas. Al final, lo más impactante de cada una de las imágenes norteamericanas que quedan, las que sobrevivieron al arduo proceso de clasificar y censurar, es que lo que falta son los muertos. Y del lado japonés igualmente. Se muestran los escombros, los heridos, sobre todo se muestra la resiliencia del pueblo japonés y la crueldad de los estadounidenses. Pero la muerte, ella, permanece invisible. Solo unas cuantas fotos pasarán a través de ese filtro y mostrarán de forma explícita los cadáveres. ¿Cómo se vive hoy en día en Hiroshima con esos cuerpos ausentes? ¿Cómo habituarse a sus sombras? Las sombras que el destello atómico proyectó sobre las paredes hoy ya se han desvanecido, al igual que las marcas que la radiación imprimió sobre la piel. Hoy en día Hiroshima es una ciudad clara, abierta y apacible, donde las calles son más anchas que en otros lugares del Japón. Una ciudad que desea hacer visible la esperanza de una paz universal en un mundo desmilitarizado. Solo unos cuantos rastros indican, de una persona a otra, el trayecto de la memoria. Aquí las placas conmemorativas recuerdan que hubo ruinas antes de la reconstrucción y una ciudad antes de las ruinas. Más allá, los árboles que han sobrevivido a la radiación están rodeados de cuidados meticulosos como para retardar el olvido. Porque la ciudad también se envuelve en torno a una ausencia, el espacio vacío y como una reflexión a su recuerdo. Allí se encuentra el Monumento de la Paz, inaugurado 10 años después de la catástrofe. Al frente del museo está el señor Shiga, cuya madre recibió radiación el 6 de agosto de 1945. Desde mi punto de vista, para mí que crecí en una familia de Hibakusha, los sobrevivientes, la memoria ya no era un problema. Mi generación más bien estaba de luto. Luego, unos 50 años después de la guerra, surgió el tema de la memoria. Lo complicado es determinar cómo los habitantes de Hiroshima deben transmitir el recuerdo. Y, a decir verdad,
Como padre, me es difícil fijar una posición con respecto a mis hijos. Cuento con las palabras para hablar de manera oficial como director, puesto que debe transmitirse el recuerdo. Pero a nivel personal, siempre me siento tentado a poner fin a ese recuerdo. Me llaman la segunda generación de Hibakusha, de los sobrevivientes. Pero, ¿acaso quiero que mis hijos sean la tercera generación? Tengo cierta dificultad para responder. En los inicios del museo, hubo un gesto universal que dio origen a la colección. Fue un gesto simple y esencial que consistió en recolectar literalmente cualquier objeto después de la catástrofe. Así que hoy podemos ver un museo que es un museo de objetos que no es, según nuestra comprensión del mundo occidental, exactamente un museo de historia. Es decir, donde entendemos que, en esencia, poner en contexto el hecho en sí mismo no es el propósito de la visita. Y nosotros vamos a este museo 70 años después, no para comprender, sino para reflexionar. Este museo no es en verdad el gran recuento de la guerra. No es un problema de la guerra. No es la cuestión de la guerra de Japón contra los Estados Unidos. No es eso lo que está en juego en Hiroshima. Es, en realidad, el hecho de que Hiroshima es la primera ciudad en haber sufrido el fuego atómico. En ese sentido, lo que convierte en una fecha sobresaliente a Hiroshima es tanto un acontecimiento monstruoso como uno mundial. ¿Qué ocurría en otro lugar que no fuera en Hiroshima el 6 de agosto de 1945? La pregunta apenas tiene sentido. El mundo entero tiene una cita ese día en Hiroshima. Pero si la repercusión del bombardeo japonés se hace mundial de inmediato, no se percibe del todo como podría pensarse hoy en día. El periódico francés Le Monde publicó el 8 de agosto de 1945 una revolución científica. Y Albert Camus estaba muy solo cuando escribió en el diario Combate y citó: "La civilización mecánica acaba de alcanzar su último grado de salvajismo". Porque para todos, lo que se vislumbraba entonces era el final de la Segunda Guerra Mundial. Había finalizado 3 meses antes, el 8 de mayo de 1945 en Europa, y pronto habría de terminar en el Pacífico. ¿Acaso Hiroshima era el fin de la guerra? Eso es lo que aprendemos en la escuela. Es, en cierta forma, lo que al final se admite. Pero si hacemos ese esfuerzo, que es el esfuerzo de todo historiador, es decir, ponernos en un momento, el 6 de agosto, e intentamos fingir que no sabemos lo que pasó después, no saber no solo Nagasaki, sino incluso de la rendición posterior de Japón, la guerra no ha terminado. No finalizó el 6 de agosto de 1945. Todo se aceleró. La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el 8 de agosto y al día siguiente los norteamericanos bombardearon Nagasaki. ¿Pero qué cosa hubiese pasado si lo de Hiroshima y Nagasaki no hubiera ocurrido? La prensa no cubrió la historia contrafáctica, pero al final la administración estadounidense hizo todo lo posible y con éxito para imponer en el mundo entero la idea de que ambos bombardeos atómicos habrían precipitado el final de la guerra y salvaron vidas humanas. La apertura de los archivos norteamericanos en la década de 1980 incluso reveló que el argumento de las 500.000 muertes que se evitaron se pensó de inmediato como una justificación para la decisión norteamericana de bombardear Hiroshima y Nagasaki. En realidad, es la amenaza rusa de invadir Japón y de expulsar al emperador lo que acelerará el final del conflicto, así como la explosión de las bombas atómicas. El emperador Hirohito, contra una parte de su Estado Mayor, decidió detener la guerra y el 15 de agosto de 1945 se dirigió a la nación. De forma vaga, mencionaba la destrucción por una bomba nueva que, en particular, es mortal.
Era el fin de la guerra, y las condiciones de la rendición se firmaron el 2 de septiembre en el portaaviones Missouri. Los norteamericanos no perderán ni una imagen de la humillación del enemigo, filmada desde todos los ángulos posibles. La guerra concluyó, pero no ha terminado. Aún ocurren muertes en Hiroshima por los efectos retardados de la radiación. Cuando la historia es una fecha, son los cuerpos los que la registran, los que sufren por mucho tiempo. Eso ha ocurrido. En Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el reloj se paró. Pero el Monumento de la Paz sigue funcionando y mide el tiempo transcurrido desde la última prueba nuclear atmosférica. Desde que nuestras vidas entraron a la era nuclear civil, Hiroshima hace un llamado regular a nuestro recuerdo. Las imágenes aterradoras porque hablan de la ausencia, nos transportan sin cesar a esa fecha del 6 de agosto del 45. La historia de la humanidad no puede dejar de volver su rostro hacia Hiroshima, como se vuelve hacia un espectro que regresa. La última catástrofe a la fecha, en Fukushima, nos recuerda ese miedo. En Fukushima, lo que está en juego es una forma de arrogancia técnica, de energía nuclear civil que es desdeñosa en el fondo de las condiciones geográficas de su ubicación, así como esta hipérbole apocalíptica que desea que, en el fondo, en Japón exista un cierto pensamiento de la catástrofe, de una catástrofe que está por venir, una catástrofe que está delante de nosotros, una que, en resumen, es la que la historia no para de proyectar ante sí misma. No es solamente que ya ocurrió, también se trata de comprender que podría aún, de una u otra forma, volver a suceder.